En este primer video, uno de los temas más importantes para mí en este tiempo tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la presencia de discípulos en nuestras iglesias. Es muy importante que entendamos lo fundamental que es que nosotros podamos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Es indispensable que la iglesia esté formada por discípulos, más que por creyentes, más que por congregantes, más que por personas que asisten los domingos a la iglesia. La evidencia del evangelio del reino de Dios, la evidencia de lo que es la palabra de Dios en la persona se lleva a cabo cuando esta persona está dispuesta a seguir a Cristo, cuando esta persona está dispuesta a dejar todo por convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. Así que es importante que en este año que estamos comenzando, te invito a que juntos nos propongamos en este año a que dejemos todo aquello que nos ha estorbado, todo aquello que nos ha impedido alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida y que juntos podamos realmente desear llegar a ser los discípulos de Jesús. Te animo y te reto a que juntos este año podamos crecer en nuestra vida espiritual, podamos realmente llegar al nivel de lo que es un discípulo de Jesús. Y quisiera compartirte un pasaje que se encuentra en Hechos 11:26, y lo que dice el pasaje aquí en esta escritura dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y este texto para mí es fundamental porque nos muestra varias partes y nos muestra una imagen de lo que es la iglesia hoy en día. Se congregaron allí, dice, todo un año. Quiere decir que todas las personas que estuvieron ahí fueron congregantes. Y es lo que tenemos hoy en día. En la iglesia todos son congregantes. Todos los que están ahí entran dentro de esta categoría de congregantes. Y dice, enseñaron a mucha gente. Aquí es importante y es interesante ver que dice que enseñaron a mucha gente, pero no a toda la gente. Quiere decir que no todos los congregantes, no todas las personas que están dentro del templo, que asisten a las reuniones, están dispuestas a ser enseñadas. Y esto nos muestra que no todas las personas tienen el corazón y tienen el deseo de llegar a ser discípulos de Jesús, porque su corazón no está listo a lo mejor para dejar las cosas de la vida pasada, o no está listo para atender a los mandatos de Jesús. Pero dice que a los que sí quisieron, a los que sí desearon, a los que tenían un corazón con una tierra fértil y deseosa de cumplir la voluntad de Dios, a esos sí les enseñaron. Dice, y a los discípulos, o sea, a los que se dejaron enseñar, estos son los que verdaderamente se logran convertir en discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Es importante entender esto y que forme parte de este reto para este año. Que tengamos un corazón dócil para dejarnos enseñar por la palabra. Que tengamos el deseo en nuestro corazón de que la palabra realmente entre e impacte mi vida, cambie mi mente, cambie mi manera de hablar, de pensar, que poco a poco mi personalidad o mi carnalidad o mi humanidad poco a poco vaya perdiendo la autoridad sobre mí, y que la palabra sea la que vaya poco a poco entrando y gobernando mi vida, para que pueda hacerme un discípulo de Jesús. Es importante dejarnos enseñar, que esta palabra nos cambie y nos transforme. No solamente tiene que ver con saber, sino con ser la palabra. Entonces te animo a que no seas solamente uno de esos congregantes que están allí todo el tiempo, dice todo un año. Y aquí tiene que ver con que el año lo componen 12 meses. El 12 es un número que representa autoridad, gobierno, pero también representa discipulado, discípulos, 12 discípulos, los que Jesús tuvo. Necesitamos tener un corazón dispuesto a pasar de ser congregante para convertirme
en un discípulo, permitiendo que la enseñanza entre en mi corazón y transforme mi mente. Te animo a que este 2019 juntos emprendamos este camino y que tu propósito de este año, más allá de cosas materiales o cosas físicas, realmente en tu corazón está el deseo de convertirte en un discípulo de Jesús. Los discípulos son aquellos que reciben el Espíritu Santo, son aquellos que hacen funcionar la iglesia de Jesucristo a la plenitud a la cual Él nos llamó. La iglesia de Jesucristo necesita discípulos hoy en día para que la iglesia sea reconocida como la iglesia de Jesucristo, con esa autoridad y con ese poder. Te animo a que tú le pidas a Dios, le pidas al Espíritu Santo que te ayude en este año y le digas: Espíritu Santo, obra en mi vida, permíteme ser ese discípulo de Jesús. Nada más quiero compartir este pequeño escrito. Que la naturaleza y el propósito del reino de Dios no es difundir el cristianismo como una religión, sino formar hombres y mujeres a la imagen de Cristo para que transformen el mundo. Eso quiero dejarte en tu corazón. Los discípulos son los que trastornan y los que transforman el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra poderosa ha transformado sus vidas, y ese poder que dice Romanos 1:16, que es el evangelio, el poder de Dios para salvación, es lo que sale de nosotros. Así que te animo a que este año 2019 emprendas un camino para convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo. Muchas gracias, Dios te bendiga, aprendamos juntos de la palabra y sigamos en contacto, conectados con la palabra. Bendiciones.